Los saludamos, el profesor Carlos Caballero. Vamos a tratar el tema producción de energía celular. Este tema está enfocado a los niveles de 11º bachiller en ciencias, grupo 11A, B, C, D, E y F. Los temas que vamos a estar tratando son los siguientes: metabolismo celular, reacciones endergónicas y exergónicas, enzimas catalizadoras, ATP y ADP. Y terminamos con catabolismo y anabolismo. Es de suma importancia que previo a la información que le vamos a estar explicando, usted haya estudiado la información teórica, la información visual a partir de los videos colgados dentro de la plataforma y también la explicación dada anteriormente. ¿Ok? Tómelo como un repaso. Bien, continuamos. La información que le estamos brindando sobre la producción de energía celular la vamos a simplificar con la imagen que le estamos presentando del lado derecho, ¿sí? De manera general. ¿Qué comprende esto? Sobre todo lo que es el metabolismo, sin entrar todavía en lo que viene a ser el metabolismo celular en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tomar en cuenta que todo organismo o ser vivo requiere de un consumo de energía para realizar los diferentes tipos de actividades, tanto cotidianas como a largo plazo. ¿Ok? Bien, para ello vamos a iniciar entonces con la información que tenemos en la imagen del lado izquierdo, la parte superior, y nos vamos a ir guiando entonces según la flechita, ese movimiento que vamos a ir hacia abajo y luego vamos a pasar entonces al lado derecho. ¿Ok? Vamos a leerle la información que tenemos ahí. Se degradan los nutrientes de los alimentos mediante las enzimas para obtener calorías y se liberan residuos que serán eliminados por la piel, intestinos o riñones. Este viene a ser el primer paso. ¿Qué sucede? Que en este caso debemos de tomar en cuenta que hay organismos heterótrofos, que en este caso somos nosotros los seres humanos, y hay organismos autótrofos que producen también su propio alimento, ¿ok? Esto está enfocado sobre todo en organismos heterótrofos. Necesitamos del consumo de esos alimentos, pero yo no puedo determinar o la célula no puede utilizar esos alimentos directamente y transformarlos en energía, ¿ok? Bien. ¿Qué sucede? Que pasan por un proceso y ese proceso se determina como catabolismo. Se producen las calorías a partir de los alimentos que uno consuma para entonces pasar a otro proceso, que es donde se va a convertir en ATP, y el ATP viene a ser la energía química necesaria para que tenga lugar todas las reacciones celulares de nuestro organismo. Esa energía, o también denominada, ¿verdad?, moneda energética, que es el ATP, más adelante usted va a entender qué significan esas siglas, ¿sí? Se convierten o pasan entonces a ser un consumo o vienen a ser las calorías no consumidas almacenadas en forma de grasa, ¿ok? Y por ende ocurren entonces algunos procesos: síntesis, que viene a ser ruptura, ¿verdad? Síntesis celular y diferentes reacciones químicas. Por ejemplo, pueden haber síntesis de azúcares, síntesis de grasa, proteínas necesarias para que el organismo entonces las pueda utilizar o se conviertan en sí en energía que va a utilizar entonces el organismo para realizar sus diferentes actividades. Y eso entonces se denomina como anabolismo. Tanto catabolismo como anabolismo como el ATP lo vamos a ver más adelante. Continuamos, chicos. Bien. Metabolismo celular. Para comprender directamente lo que es el metabolismo celular, debo de tener claro entonces qué es el metabolismo y el flujo de energía. Esto lo vamos a ver de una manera general. Por ende, vamos a leerle la información del lado izquierdo para que entonces nos enfoquemos en la imagen que tenemos del lado derecho. Bien, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Existen dos tipos básicos de energía: la energía almacenada y la energía cinética. La energía se puede manifestar de diferentes maneras. Las energías más comunes son la energía radiante, la energía química, mecánica y eléctrica. En términos bioquímicos, la energía representa la capacidad de cambio, ya que la vida depende de la transformación de una forma a otra.
cuyo estudio es la base de la termodinámica. Tenga presente ese último párrafo para poder entonces entender lo que vamos a explicarle más adelante. Las formas de energía, nos enfocamos ahora en la imagen que tenemos del lado derecho. Simplemente son los tipos de energía presentes, ¿ok? Energía química, energía mecánica, energía eléctrica, energía electroquímica, energía radiante, electromagnética y energía térmica, ¿ok? La más importante, sobre todo para los procesos a nivel del metabolismo celular, son las energías químicas, ¿ok? Porque los organismos o los seres vivos o los individuos obtienen entonces esa energía a partir de lo que consumen, en el caso cuando son heterótrofos, que es lo que le estamos explicando anteriormente. Cuando son autótrofos, que por eso vemos aquí la presencia de un sol que convierte entonces toda esa energía para entonces poderla utilizar, ¿ok? Y realizar las diferentes actividades y producir entonces lo que viene a ser calor, ¿ok? Vamos a seguir entonces con la siguiente información. Continuamos con los tipos de reacciones. Los tipos de reacciones pueden determinarse a través de lo que es el metabolismo celular y podemos ver de que son o exergónicas o endergónicas. Para ello vamos a leer la información que tenemos del lado izquierdo y luego vamos a darle una breve explicación sobre la información o la imagen que tenemos del lado derecho. Todas las funciones vitales que realizan las células son posibles gracias a las reacciones químicas que ocurren dentro de ellas. El total de estas reacciones químicas reciben el nombre de metabolismo y envuelven una serie de reacciones, las cuales ya les estuve mencionando. Reacciones exergónicas o exergónicos, que viene a ser lo mismo, que son aquellas que conllevan una liberación de energía, o reacciones endergónicas o endergónicos, que involucra consumo de energía en sí. Ahora bien, la imagen que le estamos presentando del lado derecho, hay una diferencia entre exergónico y exotérmica, endergónico y endotérmica. Bien, el concepto endotérmico o exotérmico se refiere desde el punto de vista químico, ya que involucra entonces lo que viene a ser las reacciones a través de lo que es la calor, ¿sí? Ok, si vemos, determinamos el término, los partimos a la mitad y podemos ver que endo involucra entonces hacia adentro y exo involucra hacia afuera y térmico que involucra entonces temperatura o calor, ¿ok? Las dos imágenes que estamos viendo ahí se refiere entonces que tanto el calor en el caso de endotérmico va de afuera hacia adentro y en el caso de exotérmico el calor va de adentro hacia afuera. ¿Sí? En este caso, los seres vivos, los organismos, en el caso de ustedes, si realizan algún tipo de ejercicio o dinámica, ¿verdad? Donde requiere de algún tipo de esfuerzo mecánico que vayan a realizar, por ejemplo, en el caso de educación física, requiere de un gasto de energía y ese gasto de energía entonces los va a llevar a que ustedes produzcan sudor y ese sudor también va a llevar a cabo lo que viene a ser como un vapor, ¿sí? Y ese vapor entonces me indica a mí que su cuerpo o el cuerpo está produciendo entonces calor, quiere decir que va de adentro hacia afuera. Por eso entonces podemos decir que libera energía, que es exotérmico, ¿ok? De adentro hacia afuera, como si fuera la imagen. Obviamente el término exergónico y endergónico se refiere entonces a los organismos en sí y es lo que está realizando o está ocurriendo así. Liberación de energía, en ese caso cuando es exergónico, ¿verdad? De adentro hacia afuera y endergónico, entonces cuando va de afuera hacia adentro, consumo de energía en sí. Bien, continuamos con lo que son las enzimas, ¿ok? ¿Cómo actúan las enzimas? Catalizadores biológicas. Sobre todo nos vamos a enfocar en lo que vienen a ser los catalizadores biológicas. Para ello también vamos a leer la información que tenemos del lado izquierdo y luego vamos a proceder entonces a explicarle la imagen que tenemos del lado derecho. Leemos la información. Las enzimas son catalizadores biológicos que se encargan de disminuir la energía de activación, acelerando la velocidad de reacción. Las células regulan reacciones químicas por medio de las enzimas que son catalizadores biológicas.
y estas aceleran o retardan la velocidad de reacción sin sufrir alteración alguna. En realidad, la información que le acabamos de leer se refiere a cuáles son las funciones que realizan las enzimas en sí, y debemos de tomar en cuenta también que las enzimas son específicas. Ahorita vamos a entender eso. Vamos a ver entonces la información y la imagen que tenemos del lado derecho. Las enzimas catalizadores biológicas. Resalto este término porque es muy importante, ¿sí? Son catalizadores biológicos. Son ejemplos de enzimas comunes. La sacarasa, que actúa sobre la sacarosa, la ureasa sobre la urea, la amilasa actúa sobre el almidón, la lipasa descompone lípidos, la desoxirribonucleasa actúa sobre el ácido desoxirribonucleico y la lactasa sobre los sustratos de lactosa. ¿Qué quiere decir esto? Si usted acaba de escuchar, la sacarasa actúa específicamente sobre la sacarosa, ¿sí? La ureasa sobre la urea. ¿Qué quiere decir esto? Que la sacarosa no va a actuar sobre la urea. Son específicas, ¿ok? Esto es como un juego de llaves. Usted tiene un juego de llaves y cada llave abre cada tipo de cerradura. ¿Qué quiere decir esto? Que si en su casa usted tiene un portón para ingresar a su casa, necesita la llave específica para ese portón. Luego va a ingresar entonces a su casa, hay una puerta, necesita la llave específica para abrir esa puerta. La llave de la puerta de la casa no va a abrir el portón fuera de su casa, ¿sí? Usted ingresa dentro de su casa y cada cuarto debería de tener entonces una puerta, y obviamente cada puerta debe de tener su llave. No puede utilizar las llaves de dentro de la casa para abrir afuera el portón. Quiere decir que son específicas, ¿ok? Bien, ¿qué más me indica esto? Si observamos el dibujo que tenemos del lado derecho en la parte inferior, o sea en la parte de abajo, nos está indicando que el sustrato, ¿sí?, se une o se acopla con lo que viene a ser la enzima. Si vemos la estructura o la forma, tal cual debe de acoplarse según las líneas. Es como si fuera también un rompecabezas. Si usted va a armar un rompecabezas, cada pieza debe de encajar una con otra para que entonces pueda completar todo el rompecabezas. En este caso las enzimas actúan de esa manera, son específicas. Si vemos entonces ya el complejo enzima-sustrato se ha unido totalmente a través de las líneas, por ende entonces son totalmente específicas, ¿ok? Luego se da el resultado, se da la función de desdoblar o de sintetizar cada uno de esos azúcares, ¿verdad?, que son las proteínas también, para llegar entonces a lo que viene a ser el producto. Y ese producto es el cual se puede utilizar o pueden utilizar los organismos para producir entonces lo que es la energía. Ok, listo chicos, llegamos entonces a la parte central de lo que viene a ser el tema, producción de energía celular. ¿Por qué el ATP es la moneda energética de las células? Tenemos la respuesta. El ATP funciona como una moneda energética porque las células toman de este compuesto la energía que necesita para realizar sus funciones básicas. Para poder comprender esta definición o esta pregunta en sí, debemos de tomar en cuenta entonces lo que viene a ser una estructura química del ATP, y también debemos de tomar en cuenta la estructura química del ADP. Por ende, le hemos presentado entonces dos diagramas o dos figuras, una que comprende lo que es el ATP y otra que comprende entonces lo que viene a ser el ADP. Vamos a iniciar con lo que es el ATP, nos vamos a enfocar del lado izquierdo, la figura que está del lado izquierdo, que involucra la estructura química del ATP. La estructura química del ATP se comprende o está formada a partir de tres secciones o tres partes, ¿ok? Vemos que del lado izquierdo lo que tenemos en círculo y tiene una letra P se conoce entonces como fósforo, y vemos que hay 1, 2 y 3. Cada uno de ellos están unidos por enlaces de oxígeno, y esto entonces se conoce como grupo fosfato, ¿ok? Que es lo que vemos aquí como subtítulo, grupo fosfato, ¿ok? Esto ya me está indicando parte de la sigla de lo que viene a ser el ATP. ¿Qué quiere decir? Que la P significa entonces fósforo y la T significa 3. ¿Qué quiere decir?
que viene a ser entonces adenosín trifosfato. Ahora bien, ¿de dónde sale la A? Sale a partir de esta estructura que está aquí, que la compone la adenina y la ribosa. La adenina viene a ser la base nitrogenada, ¿ok? Adenina. Y obviamente al ser un azúcar desoxirribosa, necesita de que esa base nitrogenada sea adenina. No puede ser guanina ni citosina, tiene que ser adenina, ¿ok? La base nitrogenada. Esta se une a lo que viene a ser la ribosa, que se denomina entonces como un azúcar pensosa. ¿Por qué es pensosa? Porque está formada a partir de 5 carbonos. Este viene a representar 1, este viene a representar el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Entonces el grupo fosfato se une al carbono número 5, ¿sí? Para entonces formar toda la estructura que se denomina como ATP, adenosina trifosfato, ¿ok? Bien, ya cuando sabemos o tenemos la información referente a lo que viene a ser la estructura del ATP, ocurren una serie de procesos, ¿ok? Y ese proceso que ocurre se denomina entonces como hidrólisis, que es lo que podemos ver del lado derecho. Cuando ocurre hidrólisis, me está indicando a mí la palabra hidro, que significa agua, involucra hidrógeno, y lisis, que significa entonces ruptura. ¿Ok? En un medio acuoso o en un medio donde haya agua en sí, que es lo que tenemos aquí, H2O, que eso es lo que representa agua, va a haber entonces una ruptura de un grupo fosfato. Al haber esa ruptura del grupo fosfato, solamente van a quedar entonces dos grupos fosfatos. Y esos dos van entonces a cambiar lo que es la estructura molecular en sí de lo que es el ATP y por ende pasa a ser entonces ADP, adenosín difosfato. Difosfato porque tiene entonces dos grupos fosfatos, no solamente tiene tres, tiene solamente dos y por ende pasa de ATP a ADP. ¿Esto qué permite? Que se produzca energía y esa energía es la que en realidad va a utilizar entonces la célula para llevar a cabo cada uno de los procesos que vaya a realizar. Y luego este proceso, como es un ciclo, nuevamente el grupo fosfato que está aquí se une, entonces pasa a ser nuevamente ATP. Aquí es donde entran entonces las reacciones de anabolismo y catabolismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien chicos, llegamos a la parte final. Para ello vamos entonces a ver cuáles son las fases del metabolismo. Debemos de tomar en cuenta que son dos, anabolismo y catabolismo. Vamos a leer la información que tenemos ahí y lo vamos a comparar entonces con las imágenes que tenemos del lado izquierdo. ¿Ok? Vamos a partir de lo más sencillo a lo más complejo. Como le estuvimos mencionando en la primera imagen que le presentamos, tanto el anabolismo como el catabolismo forman parte de lo que viene a ser las reacciones que ocurren dentro de un organismo, dentro de lo que viene a ser la célula, para obtener o producir energía en sí. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que significa o lo que es anabolismo. Son reacciones de síntesis, esto me indica a mí de que hay ruptura, ¿verdad? De moléculas complejas a partir de moléculas simples. Quiere decir que va a iniciar con moléculas simples para llegar entonces a lo que van a ser moléculas complejas, como lo apreciamos en la imagen del lado izquierdo. Requiere de energía para llevarse a cabo. Quiere decir entonces que va a haber un consumo de energía. Si hablamos de consumo de energía, nos referimos entonces a reacciones endotérmicas o exotérmicas. Si hablamos entonces de que hay un consumo, quiere decir de que hay una liberación de energía, van a ser reacciones entonces endotérmicas. ¿Ok? Bien. La fotosíntesis y la formación de proteínas son ejemplos de reacciones anabólicas. Fotosíntesis. Cuando en las reacciones se elimina una molécula de agua, la reacción se llama síntesis por deshidratación. En el caso del catabolismo, tenemos que las moléculas complejas se degradan o se descomponen en moléculas simples. Quiere decir entonces que va a partir de moléculas complejas, ¿sí? Como está aquí en el proceso de lo que viene a ser el diagrama de catabolismo, hasta llegar entonces a moléculas más simples, contrario a lo que viene a ser anabolismo. ¿Qué más me indica a mí que son
procesos más complejos que conllevan una serie de pasos. Si usted ve, el paso en anabolismo es más simple, simplemente me dice de moléculas simples a moléculas complejas, de ATP pasa entonces a ADP. Sin embargo, en el catabolismo ocurren una serie de procesos. Hay un intermediario, a partir de ADP pasa por una molécula, pasa a otro intermediario, interviene lo que es el oxígeno, y entonces a partir del ADP se convierte entonces en ADP. Todo esto entonces para producir energía. Me indica a mí de que implica oxidación de las biomoléculas. Si vimos aquí, hay un elemento que es el oxígeno, por el cual entonces hay una oxidación y por ende entonces ocurre este proceso. Se obtiene energía en forma de ATP. Aquí no hay consumo de energía, sino que en realidad se produce energía y por ende van a ser entonces reacciones de tipo exotérmicas, de afuera hacia adentro. La respiración es un ejemplo de catabolismo. Cuando se utilizan moléculas de agua para degradar las sustancias complejas, la ecuación recibe el nombre de hidrólisis, ¿ok? Y eso es lo que vimos también en el proceso de ATP cuando pasa a ADP, o sea que se rompe o se separa un fosfato del grupo fosfato para entonces producir de ATP a ADP. Simplemente se los recuerdo. Adenosín trifosfato pasa a ser adenosín difosfato, dos grupos fosfato. Y esto para producir entonces energía, ¿ok? Así que bien, este ha sido el repaso de la semana de hoy y por ende entonces damos por culminado el tema. Muchas gracias. Les recordamos que a partir de toda la información que le hemos estado explicando, más la información teórica, más la información de los videos, le van a funcionar o le van a servir para el momento de que usted vaya a realizar las actividades que se les han colgado en la plataforma, ¿sí? Cuadro comparativo de anabolismo y catabolismo y por ende también entonces el ejercicio, ¿verdad? Que se convierte prácticamente en un taller que está programado para la siguiente semana. Téngalo presente, que tenga entonces un buen día. Nos vemos, chicos.